Hola, ¿qué tal, queridos colegas de tips de diagnóstico? A continuación estamos en Kia Sportage. Y bueno, el último inconveniente que tenía este vehículo, ya habíamos diagnosticado que la computadora no se conectaba con el escáner debido a la red, y adicional había tenido algunos inconvenientes entre las conexiones del sensor oxígeno. El sensor oxígeno estaba reconectado de una manera errónea, por lo cual suponemos que es lo que generó el inconveniente como tal en el sensor, ¿no? Pese a que nosotros ya reconectamos el sensor y vamos a hablar paso por paso qué tensiones y cuáles son los pines que van a ir conectados hacia el sensor y las tensiones que vamos a tener que monitorear cuando el switch se encuentra abierto. Ok, todo eso vamos a hablar de cuál es la resistencia, cuáles son los pines de señal, cuál es el pin de masa y cuáles son los calefactores del sensor de oxígeno. Como nosotros ya sabemos, pines del mismo color, calefactor del sensor de oxígeno. El calefactor del sensor de oxígeno, en este caso, vamos a hablar viéndolo de frente, el socket, de esta manera. Listo, a ver, lo vamos a ver ahí. Todos los conectores, listo. El ganchito de acá arriba va a significar la vincha, la cual va a servir de seguro. Los cables de color blanco se van a encontrar en la parte inferior, en los cuales vamos a tener una resistencia de 14.1. En el pin de acá del extremo vamos a tener un voltaje de 12 voltios. Este voltaje va a servir para alimentar el calefactor, ¿ya? En estos pines, color blanco. Y en el otro pin voy a tener una tensión con el switch abierto de 3.8 voltios. Y cuando nosotros encendamos el vehículo vamos a medir un PWM que ya vamos a observar con el osciloscopio. Ok, con esto diagnosticamos o revisamos los pines de la parte intermedia, de la mitad del sensor. Efectivamente, sus cables de color blanco tenemos que verificar que se encuentren conectados o que vengan en esta misma nomenclatura. Aquí hay algo peculiar y muy interesante, porque tomamos prestado el sensor de oxígeno del Hyundai Tucson. Por eso les menciono, tanto Kia y Hyundai manejan los mismos sensores y prácticamente la misma electrónica. El Hyundai Tucson es del año 2010 y este Kia Sportage es del año 2016, inclusive. Imagínense la pequeña gran diferencia. Pero ahí van, pequeños tips, ¿no?, que nos van a ayudar muchísimo en el diagnóstico. Ahora, vamos a hablar de los pines de la parte de arriba. Este pin de aquí, espero que se vea por el... Ya estamos un poquito noche, pero espero que se pueda apreciar. Listo. Aquí tenemos un cablecito plomo, se ve de color blanco más o menos, pero la verdad es plomo y de color negro. Nuevamente viene el socket de esta manera. Como nosotros sabemos, el cable de color negro es el pin de señal, punto final. Prácticamente siempre se está manejando de esa manera en lo que es conexión desde el sensor de oxígeno. Y el cable de color plomo es la masa electrónica que vamos a tener para el sensor. Listo, en el cable de color plomo vamos a tener una tensión, efectivamente abierto el switch, de 0.04 voltios. Una tensión a masa, más claro. En el cable de color negro vamos a tener una tensión de 0.42 voltios, lo cual nosotros deberíamos verificar sí o sí. Supongamos se diera el caso de que el sensor de oxígeno no está dando señal y lamentablemente nosotros no verificamos esta tensión de aquí, 0.042 voltios, tanto en la línea Hyundai y Kia. Podríamos tener un defecto en el cableado, un defecto en la unidad. ¿Ya? Listo. A partir de aquello, como nosotros ya sabemos, en el cable de color negro, cuando nosotros encendamos, como tiene un elemento que se llama el calefactor, el cual tiene una resistencia de 14.1, ya hablamos, vamos a tener un funcionamiento a partir del minuto que se encienda el vehículo. Y este funcionamiento vamos a poder apreciarlo por el cable de color negro y inmediatamente aquí en el osciloscopio, como también el multímetro. Vamos a tratar de enfocarlos un poquito mejor. Vamos a apagar la luz o vamos a bajar la intensidad para que no nos moleste mucho. Ahí creo que se ve un poquito mejor. ¿Listo? Ya, chévere. A ver, vamos a ver si encendemos por acá. No. Listo, ahí se ve un poquito mejor. Como podemos observar, tenemos un ciclado del sensor de oxígeno que parte desde los 0.1 aproximadamente hasta los 0.7, 0.8 voltios, hasta los 0.9. Cuando nosotros vemos trabajando el sensor de oxígeno en una etapa de tiempo que no es tan larga, no es tan prolongada, podemos asimilar que el sensor de oxígeno se encuentra en perfectas condiciones. Se da casos que el sensor de oxígeno tan solo cicla entre los 0.4 hasta los 0.7 o hasta los 0.3, los cuales se podrían generar por dos razones. Uno, a consecuencia del funcionamiento del motor, o dos, como es en este caso, un fallo del sensor, ¿ya? Anteriormente este sensor de aquí, que tenemos en la mano, se encontraba funcionando entre 0.3 hasta 0.7, pero la verdad un poco lento, no tenía este ciclado como estamos pudiendo apreciar en la pantalla.
lo cual generaba un inconveniente. Al momento que nosotros conducíamos, se generaba un leve atrancón, como si estuviésemos perdiendo, digamos, chispa, una mala chispa, o perdiéramos presión de la bomba o un inyector taponado, ¿sí? Anteriormente, ¿qué les podría mencionar? No sé qué es lo que sucedió, quién reconectó. Los 12 voltios se encontraba en el cable de color plomo. Eso probablemente dañó al sensor. Todos estos cables de aquí, estas conexiones se encontraban hecho un alboroto, cual efectivamente buscamos un diagrama, conectamos como debería, pero lamentablemente el sensor no trabajaba de una manera muy eficiente, ¿no? Y por eso les quiero hacer este pequeño video que quede ya para evidencia en el canal de cómo es cuando un sensor de oxígeno se encuentra en mal estado y cómo es cuando un sensor de oxígeno se encuentra en buen estado. Ahora, las pruebas que nosotros podríamos realizar a este sensor son las siguientes. Al momento que nosotros desconectamos un cable, vamos a generar una mezcla rica que ingrese mayor cantidad de combustible. Cuando desconectamos un inyector, vamos a generar una mezcla pobre. Significa que vamos a tener mayor cantidad de oxígeno y menos de combustible. Por consiguiente, vamos a desconectar un cable, ¿ya? Y quiero que observen cómo el sensor inmediatamente empieza a medir o a considerar esa señal, ¿ya? Listo, como podemos apreciar, ahora se fue a mezcla rica. Listo, se fue a mezcla rica. Parámetros, hablemos de datos. Parámetros, desde 0.5 hasta 0.9, cuando tenemos un voltaje que es superior, vamos a tener que la mezcla es demasiado rica. O sea que hay demasiado combustible y necesitamos compensar quitando el combustible y metiendo un poquito más de aire por la válvula AC, ¿ya? Listo. Bueno, no para válvula AC, inclusive la computadora quita combustible, mejor dicho, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedía cuando teníamos una mala conexión de este sensor? Este sensor se encontraba a un parámetro de 0.1 voltios. 0.1 voltios, ¿qué decimos? Que la mezcla es demasiado pobre. Por consiguiente, la computadora veía el dato de este sensor, empezaba a meter combustible, cosa que se inundaba, humeaba negro, no tenía absolutamente nada de potencia. Listo. Entonces vamos a reemplazar este sensor de oxígeno y quiero que observen cómo va a trabajar o cómo es el funcionamiento como tal del mismo. No sin antes, vamos a analizar un poquito el PWM, que nuevamente, repito, tenemos que ver 3.8 voltios con el socket desconectado, switch abierto. Listo, voy a cambiar de terminal. Vamos a ir a la parte de abajo, ya identificamos el positivo. Ahora nos vamos a conectar en la parte de acá abajo. Y ahí vamos a poder apreciar un control, ¿ya? Voy a calibrar el osciloscopio. Vector. Listo. ¿Ya? Podemos apreciar que tiene una velocidad de 10 hercios del control, que aparte básicamente desde masa hasta los 12 voltios. Recordemos que el positivo se da la vuelta, ¿ya? Y la computadora lo que hace es transistorizar a masa. Vamos a poder apreciar un poquito mejor la señal. Como pueden observar, prácticamente estamos hablando que tiene una operatividad de 10 hercios ni bien encendemos el motor. Eso es un funcionamiento normal, tanto en Hyundai y Kia. Al momento que nosotros encendamos el vehículo, vamos a tener un control PWM para el calefactor del sensor de oxígeno. Este vehículo ya se encuentra caliente en una temperatura normal de funcionamiento, pero no corta el control. Siempre vamos a tener un control constante. Supongamos, vamos a tener una falla de unidad. ¿Qué podría ser? Que todo el tiempo se queda a 12 voltios. ¿Cuál pin? No el que tiene el 12, sino el que tiene el 3.8. Se queda todo el tiempo a 12 y no transistoriza a más. Una falla. U otra falla, que todo el tiempo se encuentre a más. O sea, que en el un pin vamos a tener 12, vamos a medir resistencia 14.1 y en el otro pin vamos a tener masa todo el tiempo más y no vamos a tener el control, falla de unidad. Listo. En el multímetro, si medimos con el multímetro vamos a tener un voltaje de 2.1. ¿Por qué eso? Es por la velocidad a la que trabaja o a la que opera directamente el calefactor del sensor de oxígeno. Listo, vamos a poner el sensor de oxígeno que tenemos en esta parte de aquí, vamos a realizar una comparativa y con eso culminamos y sacamos conclusiones, ¿ya? Listo, ya tenemos el sensor, el que estaba puesto en el vehículo mismo como tal. Y como podemos observar, el sensor se encuentra en un promedio de 0.4 a 0.6. Anteriormente sí estaba ciclando un poquito más, hasta 0.2, 0.6, 0.7 máximo, así, de vez en cuando, pero ya. Algo para mencionarles, el sensor de oxígeno del Hyundai Tucson es un poquito más corto que el sensor de oxígeno del Kia Sportage. El Kia Sportage, como pudimos observar, es un cable un poquito más largo, ¿ya? Pero son operativos, son compatibles y más que nada lo que nos interesa saber, ¿funciona o no funciona? Pues sí funciona. Ahora,
vamos a analizar un poquito más estas señales, ya que creo que este sensor cada vez que lo probamos va de mal en peor. Vamos a calibrar un poquito mejor para poder apreciar un poquito mejor las señales que nos está brindando el sensor. Listo. Como podemos ver, la señal es estática, prácticamente se encuentra siempre en 0.4. Lo único que nosotros estamos viendo de variación en el multímetro, creo que son esos picos de tensión que se están generando, que se están metiendo. En el otro sensor de oxígeno no teníamos esta falla. Vamos a acercar un poquito más. Y como podemos apreciar, tenemos estos picos de tensión, los cuales son generados por el sensor de oxígeno. Vean qué interesante, vamos a medir hasta de cuántos son esos picos. Vamos a calibrar acá y tenemos los picos de 4.52 voltios, solo por el daño del sensor de oxígeno o por las malas condiciones que tenía el sensor de oxígeno. Como les había mencionado anteriormente, ya hicimos esta prueba, pero sí nos daba un pequeño ciclado. Ahora, con esta prueba que estamos realizando en este momento, efectivamente tenemos una falla del sensor de oxígeno y necesitamos sí o sí cambiarlos. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? El sensor de oxígeno ciclaba entre 0.3 hasta máximo 0.6. Desconectábamos y no se generaba esa fluctuación, algo muy importante, que debería de llegar hasta 0.9 y después debería de tratarse de corregirse, bajar hasta 0.1 y nuevamente empezar a ciclar, cosa que un sensor de oxígeno en buen estado realiza, mientras que la verdad, reaccionaba muy poco, como si no se le hiciera absolutamente nada. Listo, mis queridos colegas, como pudimos observar, ya tenemos diagnóstico y por últimas damos culminado todo de este vehículo. Vamos a entregarlo, vamos a indicar al propietario que lamentablemente tenemos un problema en las redes de comunicación del vehículo, por eso no logramos comunicarnos con el escáner, pero en sí los problemas con los que vino se encuentran solventados. Recuerden, esto es Tips de Diagnóstico y siempre será un gusto y un placer poder compartir información valiosa como esta con todos ustedes. Nos vemos, esto es Tips de Diagnóstico, no olvides darle like y suscribirte al canal.